Estoy con el teléfono porque veo que ya comparten con nuestras redes sociales. Así que nos arroban en Twitter, en Instagram, hacen historias y nosotros la estamos viendo y la vamos a compartir. También me pueden arrobar a mí, a Álvaro Norro. Como este momento, yo que ustedes empiezo a agarrar el teléfono, agarren la libreta, empiecen a anotar porque tiene mucho para contarnos. Es mentor de Nucba, es Rodrigo Troncoso, amigo de la casa y desarrollador en grupo SBS. Rodrigo, te escuchamos. Muchas gracias por la presentación, gracias Nucba también por invitarme. Hoy lo que vamos a hacer es crear tu propia librería de componentes en React y documentarla en Storybook. Mi nombre es Rodrigo Troncoso, soy React Developer en Grupo SBS y también mentor en Nucba. Como les decía, hoy lo que vamos a hacer es crear tus propios componentes en React, intentar hacerlo lo más abstractos posibles para después poder subirlos a NPM y poder instalarlos en cualquier proyecto que tengas y los puedas utilizar. Primero que nada, vamos a hacer desaparecer esto y ahora sí, vamos al código. Bien, acá lo que tenemos es un proyecto de React ya iniciado y además está instalado Storybook. Esto lo hicimos por un tema de tiempos porque tardan los dos mucho en instalar y en iniciar. Para instalar Storybook, lo que vamos a correr en la consola es npx-p /storybook/cli sb init. Esto lo que va a hacer es que Storybook detecte con qué tecnología está hecho este proyecto, ya sea React, sea Vue, sea Angular, HTML. Bien, vamos a crear entonces el primer componente. Puede ser, por ejemplo, no sé, un botón. Le podemos poner button.jsx. Esto lo vamos a llevar a la carpeta Stories. Sí, móvelo. Y esto lo vamos a minimizar. Acá lo que vamos a hacer es crear un componente común de React, como si fuera cualquier componente que creamos siempre. Y lo que vamos a hacer es retornar un elemento button. Acá lo que vamos a hacer también es importar las prop types. Y nuestro botón, ¿qué va a recibir como prop? Va a recibir un button type, va a recibir un label, el onClick y además va a recibir el resto de las props. Entonces, como children de este botón vamos a tener lo que recibamos como label y lo que le vamos a pasar, ahora sí, es como class name lo que recibamos en el button type. Vamos a pasarle también como onClick lo que recibamos como prop en el onClick. ¿Por qué vamos a hacer esto como class name? Porque a este botón lo que vamos a hacer es manejarlo mediante los estilos que vamos a crear en el CSS ahora en un ratito. Además de todo esto, ¿qué tenemos que hacer en este componente? Le vamos a decir que este botón le vamos a pasar qué tipo de prop types estamos esperando. En donde le decimos, por ejemplo, que va a tener un button type. Y ese button type va a tener que tener, ahora sí, tiene que ser de prop type un tipo string. Y ya sabemos que ese botón tiene que recibir un string sí o sí. Vamos a tener también el label, en donde le vamos a decir que su tipo de prop, su prop type, va a ser un string y además le vamos a pasar que es requerido. Ahora sí. Y lo último que vamos a recibir es un onClick, en donde le vamos a decir que su prop type va a ser una función. Por último, lo que tenemos que configurar acá son las props por default que va a tener. Esto en caso de que el usuario no nos pase ninguna prop. Esto de los errores de tipeo va a pasar un montón de veces. Vamos a tener, por ejemplo, el button type lo vamos a setear en primary por defecto. Vamos a tener el label
que por defecto va a tener, no sé, ejemplo. Y por último el onClick, que va a estar undefined. Una vez que creamos nuestro componente, lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo, que en este caso sería button.css. Vamos a setearle los estilos a ese botón. Acá lo que vamos a hacer es setear primero que nada lo que va a ser el botón en sí. Le vamos a decir que el color de la fuente va a ser blanco, le ponemos white, le ponemos también un border none y le vamos a poner por defecto un border radius de 15 píxeles. Y ahora es donde vamos a empezar a manejar cómo se van a ver los distintos botones, depende de la prop que le pasemos en el nombre de clase, en el class name. Por ejemplo, si el botón tiene como class name primary, lo que va a hacer es tener un text transform, ahora sí, uppercase, va a tener un font weight de 600, le vamos a poner un background color, a este le vamos a poner un gradiente, le vamos a poner, no sé, un 83 y le vamos a poner ahora sí. Le vamos a poner que va a tener un height de 3 rem y un width de 8 rem. Vamos a setear también que si esa prop type viene en secondary, lo que vamos a hacer es tener un font weight un poquito más chico, le podemos poner 500, le podemos poner un background color, le vamos a poner un grisecito oscuro, le podemos poner 2B, 2B, 2C, le podemos poner un height de 2.5 rem y un width de 6 rem. Por último vamos a tener un botón más, le podemos poner utils, botón de utilidades. Este lo vamos a hacer un poquito más chico, le vamos a poner algo parecido a lo que hicimos acá, así no tardamos tanto, pero para que se diferencie, esto lo vamos a borrar. Lo que vamos a hacer es invertir los colores y listo. Le ponemos acá la coma y ahora sí. Además del background color, lo que le vamos a poner es una altura de 2 rem, un width de 5.5 rem y le vamos a poner un border radius un poquitito más grande, le vamos a poner de 18 píxeles. Obviamente ahora que creamos nuestra hoja, lo que vamos a hacer es, primero que nada lo vamos a guardar, este lo vamos a ir cerrando, así lo sacamos del medio, esto ya lo vamos a cerrar también y vamos a importar nuestra hoja de estilos. Vamos a importar el button.css. Ya tenemos seteado el componente, ya tenemos seteados los estilos. Ahora lo que hay que hacer es crear un archivo más, básicamente para que Storybook pueda manejar esta historia y lo pueda mostrar en la aplicación. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es crear un archivo button.stories.js que lo que va a hacer es decirle a Storybook qué historia nos tiene que mostrar y bajo qué título. Lo que vamos a hacer es importar React y nos vamos a importar también el botón que acabamos de crear. Acá lo que vamos a hacer es un export, si lo escribo bien mejor, un export default, y vamos a poner como título
button y le vamos a decir que bajo ese título tiene que mostrar el componente button. A esto también hay que crearle un template. Ahora sí. Este template lo que va a hacer es una función que nos va a retornar el botón que acabamos de crear. Esta función va a recibir unos argumentos y esos argumentos se los vamos a pasar al componente. Entonces, acá abajo, primero que nada, lo que vamos a setear es un export const. Le vamos a decir que el botón primary vamos a agarrar el template, le vamos a hacer un bind. Ahora sí. Y vamos a setear esos argumentos que va a recibir la función. Le vamos a decir que el botón primary va a tener como button type, obviamente, primary. Y le vamos a pasar como label primario. Lo que vamos a hacer también, acá arriba, vamos a pasarle qué tipo de argumentos le vamos a mandar. Porque, por ejemplo, en el nombre de clase no quiero que me mande cualquier cosa. Quiero setear qué nombres de clase me puede mandar. Entonces le vamos a decir que dentro de button type va a tener un control, que ese control va a ser de tipo select, y le vamos a pasar también las opciones que le vamos a dar al usuario. Esas opciones pueden ser primary, secondary o utils. Y ahora sí guardamos y levantamos el proyecto. Para levantar el proyecto es npm run storybook. Esperamos a que lo levante un segundito mientras vamos achicando esto y nos va a levantar el proyecto acá al costadito. Ahora lo que vamos a hacer también es setear cuáles van a ser los argumentos para el botón secondary y para el botón utils. Y acá tenemos el botón primario, en donde si le damos clic, acá en las acciones vamos a ver que recibe un clic que le seteamos. En los controles le podemos cambiar el label, le podemos poner, no sé, prueba, si está bien escrito mejor. Ahora sí, le podemos poner prueba, intentamos hacer un clic y funciona. Y como vimos, como le seteamos acá al costado, acá arriba en el button type va a tener un control en donde le puedes setear primary, secondary o utils. Y tenemos el button type con el control y tenemos primary, secondary o utils. Lo que vamos a setear ahora es los argumentos que le vamos a pasar si tenemos un tipo de botón secundario o un tipo de botón de utilidad. Vamos a hacer básicamente lo mismo que hicimos con el botón primary. Vamos a hacer un export const de secondary. Eso va a tener un template bind. Y ahí le vamos a decir que el botón secondary va a tener como argumentos el button type, que ese button type va a ser justamente secondary, y va a tener un label que va a ser secundario. Vamos a hacer también un export const de utils, en donde le vamos a hacer un template bind igual que arriba.
y le vamos a decir que los argumentos que va a recibir utils van a ser el button type, utils y el label también va a ser utils. Le vamos a poner una coma, así no tira error. Y listo. ¿Cómo cambiamos la configuración? Acá todavía no lo va a poder tomar bien. Acá lo que tenemos que hacer es bajar el proyecto y volver a levantarlo. npm run storybook. Y mientras levanta el proyecto, vamos a revisar un poquitito lo que hicimos recién. Creamos un componente de React, como cualquier otro, que recibe por prop el button type, el label, el onClick y el resto de las props. Ahí levantó el proyecto. Y volvemos al visual. Ahora sí, donde va a recibir el button type, el label, el onClick y el resto de las props, le vamos a pasar al botón que su class name va a ser el button type, y el onClick le vamos a pasar lo que recibamos por onClick. Como children del botón, vamos a recibir lo que tiene por label. Acá abajo lo que estamos diciendo es setearle al usuario que el button type tiene que ser sí o sí un string, que el label tiene que ser un string, pero que además sea requerido, y que el onClick va a ser una función. Y que por defecto este botón va a tener como button type el primary, que va a tener como label ejemplo, y que va a tener un onClick undefined. Ahora sí, que levantó el proyecto, vamos a ver cómo quedó. Tenemos el botón primary, el secondary y el utils. Lo podemos también cambiar acá. Le podemos pasar las distintas props. Podemos ir al secondary. Podemos cambiar el label. Al label le podemos poner tranquilamente prueba. Y si hacemos clic, vamos a ver que recibe el onClick que nosotros le seteamos. Hasta ahora estamos bien. El problema con esto es, si yo quiero setear varios componentes, voy a tener una lista gigante de componentes en la barra lateral. ¿Cómo podemos arreglar esto? Lo que podemos hacer es crear adentro de Stories una nueva carpeta. Le podemos poner, por ejemplo, Components. Y adentro de la carpeta podemos crearle más carpetas en donde esté, por ejemplo, la carpeta botones. O lo que podemos hacer directamente es crear a nivel de Stories una carpeta que se llame button y meter todo esto acá adentro. Entonces lo vamos a mover, este también y este también. El problema con todo esto es que si vamos al proyecto no va a leer dónde están los botones. Para esto vamos a tener que ir al main.js y acá le vamos a tener que decir que busque dentro de la carpeta source. Va a tener una carpeta stories y que ahí adentro busque en todas las carpetas y que adentro de todas las carpetas agarre todos los archivos que terminen en .stories y los que terminen en JS o ese no era, ese sí, o JSX. Y ahora sí, si nos vamos al proyecto, ahí estamos. Y como hicimos recién, bajamos y subimos npm run storybook. Vamos a esperar ahí a que lo levante. Y lo que vamos a tener es, dentro de nuestro proyecto, otra vez los botones primary, secondary y utils. Ahora vamos a hacer una prueba más. En vez de botón podemos hacer, por ejemplo, un input, que esto puede ser un poquitito más customizable.
nos vamos a Stories, creamos una carpeta, vamos a crear la carpeta Input, y dentro de la carpeta Input, igual que recién, podemos crear directamente el input.jsx. Y repetimos un poquitito lo que hicimos recién. Podemos crear el componente. Ese componente le vamos a dejar como nombre input. Esto lo vamos a borrar. Y lo que vamos a retornar en este caso es un div. Y adentro de ese div vamos a retornar un label. Y vamos a retornar un input. Igual que hicimos recién, lo que vamos a hacer acá es importar los prop types de prop types, y vamos a recibir algunas props igual que hicimos recién. Acá vamos a recibir el label text, vamos a recibir un placeholder, un input, name no, le vamos a poner un input type mejor. Ponemos un input type y le podemos poner, vamos a precisar un name y distintas props. Entonces, dentro del label lo que vamos a mostrar es lo que nos lleve como label text. Acá le vamos a poner el for para poder vincularlo al input. Ahora sí, esto va a ser lo que nos llegue como name. Y al input le vamos a setear que va a tener un placeholder, ahora sí, ese placeholder va a ser obviamente lo que nos llegue como placeholder. Le vamos a setear el tipo del input, que es lo que nos llegue como input type. Vamos a setearle un ID, que esto, como tiene que coincidir con el for, le vamos a poner lo que nos llegue como name. Y además vamos a pasarle, por las dudas, el resto de las props. Hasta acá estaríamos. Lo que tenemos que hacer es setear también los prop types, igual que hicimos recién. Esto con mayúscula. Ahora sí. Input.PropTypes. Esto minúscula. Y le vamos a decir que va a recibir un label text. Ese label text, bueno, ahora sí, va a ser de tipo string. Va a recibir también un placeholder, que va a ser también de tipo string. Esto lo voy a copiar directamente porque lo vamos a usar un montón ahora. Va a recibir un input type, obviamente un string, y también le vamos a poner que es requerido, is required. Pusimos una más ahí está. Le vamos a poner que va a recibir un name. Ese name también va a ser de tipo string, y también vamos a poner que es requerido. Y por último, el onChange. Y ese onChange va a ser una función. Ahora sí. Por último, tenemos que setear los prop que va a tener por defecto. Va a recibir, vamos a hacer una cosa, vamos a copiar de más arriba, así no tardamos tanto. Va a tener un label text, que por defecto va a tener label.
va a tener además un placeholder, que por defecto va a ser placeholder. Va a tener un input type, que por defecto va a ser un input de tipo texto. Va a tener un nombre, que le vamos a poner ID genérico. Y por último, en el onChange le vamos a poner que va a estar undefined. Con eso terminaríamos la parte del componente. Tendríamos que pasar a la parte del CSS. Vamos a crear un input.css y acá le vamos a decir que el div que creamos va a tener displayFlex. Le vamos a poner un pequeño margen de, no sé, un rem 0. Le vamos a decir que va a tener flex direction column. Esto más que nada para que el label se muestre arriba del input. Le vamos a poner un justify content flex start y una line items flex start. Así queda todo contra la izquierda. Y por último le vamos a poner un width de, no sé, 60%. Al label lo único que le vamos a pasar es que va a tener un font weight de 600 para que se note ahí a simple vista, y al input sí lo vamos a setear un poquitito más. Le vamos a decir que no va a tener border none. Esto acá arriba, ahora sí. Le vamos a poner un background color. Ahora sí. Vamos a ponerle 0.5 con opacidad. Le vamos a poner un border radius de 8 píxeles, un height de 30 píxeles. Vamos a poner además un padding de 0.5 rem y de un rem. Color white, así hace buen contraste con el background color que le pusimos recién. Le vamos a poner un ancho de 75% y por último un margin top de un rem. Esto más que nada para que quede bien alejado del label y no se encimen entre ellos. Y por último el placeholder. Vamos a poner el color este que está acá abajo. Este le ponemos un font weight de 600. Esto lo guardamos y obviamente lo que tenemos que hacer ahora es, en lo posible en el botón no, es más, el botón lo vamos a cerrar para no hacer lío. Botón stories también, main también, listo, nos quedamos con el input. Nos vamos a importar esos estilos. Vamos a importar input.css. Y ahora por último tenemos que crear el archivo para que Storybook pueda saber qué historia mostrar. Acá lo que vamos a hacer es input.stories.js y lo que vamos a hacer, igual que recién, es importarnos React y nos vamos a importar lo que acabamos de crear. Vamos a hacer además el export default del título. El título va a ser, por ejemplo, input. Y le vamos a decir que el componente que va a mostrar bajo ese título va a ser el componente input que acabamos de crear. Lo que vamos a hacer acá en los archetypes
crear un control en donde le vamos a decir que el input type que nos puede pasar también va a estar controlado igual que recién hicimos con un dropdown. Vamos a hacer que el control sea de tipo select y le tenemos que pasar además las opciones. Las opciones las va a recibir como un array de strings. Acá lo que vamos a hacer es ponerle, no sé, por ejemplo, type button, type checkbox, le podemos poner también type number y le ponemos type text. A este le podemos poner básicamente todos los tipos que le podemos pasar al input. Vamos a poner solamente estos para no hacerlo demasiado largo. Vamos a crear el template. Que al igual que hicimos recién va a ser una función que retorne el input. Esta función va a recibir los argumentos. Ahora sí, estaba haciendo lío. Listo. Y se los pasamos al input en sí. Y por último, vamos a crear la historia. La historia va a ser default porque va a ser solamente un tipo de input. Le ponemos default. Le ponemos el bind a ese template. Y por último le vamos a decir que esta vez los argumentos por default van a quedar vacíos. No le vamos a pasar ninguno. ¿Por qué no le vamos a pasar ninguno? Porque tenemos que ver en Storybook, que es lo que vamos a hacer ahora, qué pasa cuando le pasamos justamente estos argumentos de acá. Como ven, le habíamos puesto que por defecto se muestre el label y se muestra el label. Vamos a hacer un poquito más grande. Como por defecto le habíamos puesto que se vea placeholder y se ve placeholder. Y acá abajo en controls tenemos para cambiar el string del label text. Acá le podemos poner label de ejemplo y vemos perfectamente como lo muestra acá arriba. Podemos poner un placeholder ejemplo y lo muestra perfectamente acá. Y el input type, como habíamos dicho, va a ser con un dropdown y te va a mostrar las opciones que nosotros seteamos. Puede ser un tipo checkbox y ahí lo tenemos. Le podemos cambiar a tipo number y como vemos ahí tenemos un tipo number. Y por último un tipo bottom y es un bottom. Si le ponemos texto, por ejemplo, como nosotros le habíamos puesto un onChange, esto lo que va a hacer es, le podemos poner ejemplo y nos toma perfectamente eso. Y además podemos cambiar el nombre acá. Le cambiamos esto, le ponemos ejemplo también y este nombre lo va a tomar como HTML for el label y lo va a tomar como ID el input. Entonces cuando cliquemos acá podemos ver que nos lleva al input para que podamos escribir. Podemos salir, podemos volver a clicar ahí y ahí nos vuelve a llevar. Vamos a crear un componente más como para ver cómo nos sirve Storybook para poder ver cómo reaccionan nuestros componentes a los distintos props sin tener que abrir el código. Hacemos un componente más y terminamos. Vamos a hacer el componente, por ejemplo, pill. Este lo vamos a hacer un poquitito más rápido. Así no los aburro demasiado. Tenemos el pill. Vamos a crear pill.jsx. Este vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. Y vamos a crear igual que recién el componente de React. Pill lo que va a hacer es un spam. Nos vamos a importar también, antes de que me olvide, las prop types. Acá mientras vamos cerrando el proyecto y nos vamos a aprovechar para instalar React Icons, que lo vamos a usar ahora. Lo vamos a dejar instalando. Las prop types from prop types. Y dentro del span lo que vamos a hacer es recibir un class name. Vamos a manejar todo con el class name. El class name que lo vamos a recibir como, por ejemplo, no sé, status. Y ese status nos va a llegar
por prop. Ahora, como children de ese spam, vamos a ir mostrando los diferentes iconos. Ahí ya se terminó de instalar. Vamos a mostrar, por ejemplo, que si el status es correct, me muestre. Vamos a ver si me lo trae por defecto. No, lo vamos a tener que importar. Vamos a importar los iconos primero. Vamos a importar el check, outline, check, y nos vamos a importar también el warning. Ahí, outline, warning. Esto es de la librería que hicimos, que acabamos de instalar, la de React Icons. React Icons, y como vemos que el componente empieza con ahí, es React Icons barra I. Y ahora sí lo podemos usar tranquilamente como si fuera cualquier tipo de componente. El outline check. Vamos a hacer algo parecido. Es más, lo vamos a copiar y pegar, así se vamos un poquito más rápido. Lo copiamos ahí. En vez de correct va a ser warning, ya que trajimos el warning, y va a ser el outline warning. Uno menos. Y por último, si el status es, no sé, una alerta, lo que va a renderizar es el de alerta, que lo vamos a poner ahora. Este viene de otro lado, este viene del MD outline cancel from React Icons barra MD. Y acá lo vamos a renderizar igual que renderizamos los anteriores. Es un MD outline cancel. Vamos a guardar y vamos a crearle la hoja de estilos. Vamos a hacer build.css. Lo que vamos a hacer acá simplemente es setear un poquitito el span y cambiarle los diferentes colores, nada más. El span le vamos a poner que tenga text align center para que los iconos nos queden bien en el medio. Vamos a tener un font size de 1.5 rem, así los podemos ver bien. Le vamos a poner un ancho de 3 rem, un alto de, no sé, 1.5. Se me puso ahí arriba. ¿Por qué se me puso ahí arriba? Nadie lo sabe. 1.5 rem. Vamos a poner un border radius de 1 rem. Vamos a poner un pequeño padding para que no quede todo pegado. 0.3 rem. Y por último color white para que tenga... Ahora sí. Para que tenga buena transparencia. Por último le vamos a decir que si ese span tiene el class name alert, va a tener un background color. Y vamos a setearle un rojo. Vamos a ponerle FF005C. Y esto lo vamos a copiar 2 veces más abajo. Si el span en vez de alert viene como warning, vamos a poner un color un poquito más amarillo. Le podemos poner FF a 100. Y por último, si viene como correct, que era el tercero que le habíamos seteado, le ponemos un color verde. 15B77. Esto lo guardamos. Obviamente lo que tenemos que hacer es importarnos esa hoja de estilos en el componente. Build.css. Y por último vamos a crear también la historia para que Storybook nos pueda mostrar este componente cuando lo corramos. Esto va a ser build.stories.js. Y acá lo que vamos a hacer es importarnos React. Y nos vamos a importar también el componente que acabamos de crear. Vamos a importar ese pil.
ya lo traía. Vamos a hacer directamente a esta, así lo trae de una. A esto lo que vamos a hacer es, otra vez, un export default. Y le vamos a poner que su título va a ser pil y que el componente que va a mostrar bajo ese título va a ser el componente pil. Le vamos a poner también el tipo de argumento, porque tenemos que controlar que los estados que nos lleguen sean los que tenemos seteados en la hoja de CSS. Entonces lo que vamos a decir es que el status va a tener un control, igual que usamos recién, va a ser un control de tipo select, y le tenemos que pasar las opciones. Al igual que recién, las opciones va a llegar como un array de strings, al que le vamos a pasar el correct, le vamos a pasar el warning y le vamos a pasar el alert. Vamos a crear el template para esto, que va a ser nuevamente la misma función, que nos va a devolver el pil. Esta función que va a recibir los argumentos, y esos argumentos se los pasamos al componente. Y por último, vamos a exportar como default, porque vamos a tener un solo tipo de componente, así que le vamos a poner default. Vamos a meterle el bind a ese template y le vamos a decir que los argumentos que le vamos a pasar va a ser por defecto que el status sea correcto. Guardamos, nos vamos a Storybook. Acá lo vamos a tener que correr otra vez, npm run Storybook, porque habíamos bajado el servidor para instalar los iconos. Mientras tanto podemos ver otra vez que esto va a recibir los argumentos. Los tipos de argumentos que va a recibir son 3, puede ser el correct, el warning o el alert. Y le seteamos el CSS por si llega alert, que lo muestre rojo, si llega warning, que lo muestre amarillo, y si llega correct, que lo muestre verde. Y acá podemos ver que tenemos el componente pil, que por defecto lo muestra rojo con el icono que le habíamos seteado también, y que tenemos acá abajo los tipos de status, que pueden ser correct, puede ser warning. Si le ponemos warning, se pone de color amarillo y muestra el icono que habíamos mostrado. Y alert, por último, lo muestra de color rojo y el icono que también habíamos seteado. Ahora, ¿por qué creamos antes 3 componentes si acá podemos manejarlo directamente de los props? Esto es más que nada para mostrar por si queremos hacer componentes que sean muy diferentes y no cambien demasiado con prop. Los mostramos directamente con distintos tipos y acá le ponemos solamente un default, lo manejamos por props y nada más. Una vez que tenemos todos los componentes seteados, lo que podemos hacer tranquilamente es subir nuestro proyecto a npm. Una vez que lo subimos, lo vamos a poder utilizar en otros proyectos individuales, ya sea instalándolo con npm y directamente vamos a tener nuestros componentes listos para utilizar en el nuevo proyecto. Y ahora que tenemos todos nuestros componentes creados en Storybook, te dejo como desafío poder subirlo a npm e instalarlo en un proyecto independiente para que los puedas utilizar. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias Nukba nuevamente por la invitación y seguimos con el evento. ¿Sabés la diferencia entre UX y UI? ¿Qué es un Design System y un UI Kit? En la ruta de aprendizaje de diseño UX UI aprenderás a diseñar interfaces efectivas y usables para un producto o dispositivo digital. Comprobamos que para un aprendizaje efectivo es necesario desarrollar los contenidos en profundidad. Te invito a que visites nuestro sitio web y lleves tu conocimiento al siguiente nivel.